Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, donde aprenderás todo sobre recursos humanos. En este video hablaremos de sueldos y salarios en México. Aunque en muchas ocasiones se utilizan indistintamente, en México el sueldo se refiere a una remuneración fija que se otorga periódicamente, normalmente de manera mensual o quincenal, mientras que el salario incluye todas las formas de pago que un colaborador recibe, ya sea en efectivo o en especie, por la realización de un trabajo. Legislación relacionada. El marco jurídico que regula los sueldos y salarios en México está establecido principalmente en dos cuerpos normativos. Ley Federal del Trabajo LFT. Es el principal documento que regula las relaciones laborales en México. Dentro de esta ley, el capítulo 8 se enfoca específicamente en el salario. Artículo 82. Define el salario como la retribución que debe pagar el patrón al colaborador por su trabajo. Artículo 90. Establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Artículo 85. Señala que el salario debe ser proporcional al tiempo o trabajo realizado, y que es necesario determinar la forma en que se pagará por hora, jornada, día o semana. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 123 de la Constitución es fundamental para entender los derechos laborales en México, incluyendo los relacionados con la remuneración. Este artículo garantiza que todas las personas tienen derecho a un salario justo. Salario mínimo. El salario mínimo en México es fijado anualmente por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CONASAMI, y se ajusta con base en las condiciones económicas del país. Actualmente, México está dividido en dos zonas geográficas con salarios mínimos diferenciados: la zona libre de la frontera norte y el resto del país. Para 2024, el salario mínimo general en México es de zona libre de la frontera norte, 312 pesos con 41 centavos CMXN diarios. Resto del país, 207 pesos con 44 centavos CMXN diarios. Estos salarios mínimos deben revisarse cada año por la CONASAMI. Tipos de salarios. Existen diferentes tipos de salarios que pueden aplicarse en una relación laboral. Salario diario. Es la cantidad que se paga por un día de trabajo. Salario diario integrado SDI. Este concepto es utilizado para calcular las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. El SDI incluye todas las percepciones que recibe el colaborador, como bonos, gratificaciones y comisiones. Salario por hora. En este esquema, el colaborador recibe una cantidad proporcional al tiempo laborado durante una jornada específica. Salario fijo y variable. Mientras que el salario fijo se mantiene constante, el salario variable está sujeto a condiciones como el rendimiento, las comisiones o bonos. Deducciones y retenciones. La legislación mexicana permite a las empresas hacer ciertas deducciones al salario del colaborador, siempre y cuando sean legales y acordadas por ambas partes. Entre las deducciones comunes están: impuesto sobre la renta ISR. El colaborador está sujeto al pago de ISR sobre los ingresos que recibe, calculado con base en una tabla progresiva según sus ingresos. Aportaciones a la seguridad social. El IMSS calcula las aportaciones patronales y las retenciones de los colaboradores para brindar servicios de salud, pensiones y guarderías, entre otros. Aportaciones al Infonavit. Se descuenta un porcentaje del salario integrado para financiar créditos de vivienda. Fondo de ahorro para el retiro Afore. Las Afores manejan los fondos de retiro de los colaboradores, y tanto el colaborador como la empresa deben aportar al sistema. Obligaciones del patrón. El empleador tiene múltiples obligaciones respecto a los salarios y sueldos. Pago puntual del salario. Los salarios deben pagarse de manera puntual y no pueden retrasarse sin una justificación válida. En caso de incumplimiento, el colaborador puede recurrir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Profedet. Registro en el IMSS y Afores.
Todo colaborador debe estar registrado en el IMSS, Infonavit y una Afore para garantizar su acceso a los beneficios de seguridad social. Revisión de salario mínimo. Cada año, la empresa debe asegurarse de que los salarios que paga cumplen con el salario mínimo vigente. Recomendaciones para la gestión de sueldos y salarios. Mantenerse actualizado. Las empresas deben estar atentas a las revisiones anuales del salario mínimo y cualquier reforma laboral. Transparencia en el pago. Es fundamental que los colaboradores entiendan claramente las deducciones y el desglose de su salario. Revisión continua del SDI. Mantener al día el salario diario integrado garantiza que las aportaciones al IMSS y al Infonavit sean correctas y evita multas o recargos. Uso de software de nómina. Implementar sistemas de nómina ayuda a automatizar procesos de cálculo y cumplimiento de obligaciones legales. Conclusión. Entender y aplicar correctamente la legislación sobre sueldos y salarios en México es fundamental para garantizar una relación laboral armónica y cumplir con las obligaciones legales. Al conocer los diferentes tipos de salarios, deducciones y las responsabilidades del empleador, es posible gestionar de manera eficiente la nómina de una empresa. ¿Y tú qué opinas del tema? Escríbeme el tema que sea de tu interés y con gusto te realizaré un video con la explicación para ti. Sígueme para más conocimiento.